¿Qué show, morros? Bienvenidos al cuarto episodio de Salud Curada. El día de hoy es un día muy especial porque tengo como invitado a un excelente ortopedista, uno de mis mejores amigos, mejor médico, que es aquí el doctor Eric Gutiérrez. Yo soy René Arbizu, nutriólogo especialista en obesidad. Suscríbanse al canal, quédense, véanlo completo, suscríbanse, denle like, compártanlo, síganos en nuestras redes sociales y vean el episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que implica la especialidad de traumatología y ortopedia. Nos va a hablar sobre su alta especialidad y nos va a hablar de temas bastante interesantes que luego la gente no ubica que pasa en la medicina y sobre todo en la cirugía. Bueno, primero que nada, pues quisiera que Eric se presentara y nos dijeras quién eres, qué haces, cuál es tu especialidad, qué es lo que hace tu especialidad. Bueno, mi nombre es Eric Gutiérrez Cota. Soy ortopedista, o como antes se conocía, ortopedia y traumatología. Hoy se resume en una sola palabra. Tengo una alta especialidad en artroscopía y un máster en cirugía avanzada de rodilla. Y tú, bueno, yo te conozco a ti bien, pero como persona, ¿quién eres? ¿Quién es Eric? ¿Eric llora? Pues creo que parte importante de mi vida es ser orgullosamente sonorense. Se me hace como una parte esencial. No sé, como que lo veo como una actitud emblemática, de cierta forma. Me considero una persona tenaz, alguien que se traza metas y va por lo que quiere, ¿no? Y a la vez curioso y últimamente una persona más espiritual. Como, ¿sabes qué? Rara vez pienso en eso. O sea, siento que me define mucho lo que hago y a veces se me olvida quién soy en realidad. ¿Y a dónde vas? No, a dónde voy lo tengo muy claro, pero a veces se me olvida la parte humana de mí. O sea, como que me meto tanto en lo que hago que al final, pues sí, olvido a veces esa parte de mí y creo que eso es algo que necesito recuperar. O sea, es demasiada demandante la profesión médica que a veces muchas personas hasta es su personalidad. No considero que sea mi personalidad, pero creo que sí, creo que necesito enfocarme más en eso también, más que nada más en mi carrera. Ok. Ser Eric y no el doctor. Ajá, El exactamente. doctor, quitarte la bata. Así es, quitarme la bata y pues curado también, así como tu podcast. Pues sí, pues sí, nosotros ya sabes que le llamamos curado a las cosas, ¿no? Así es. Y pues bueno, aquí nomás para poner como en contexto un poquito. A ver, Eric y yo nos conocemos ya ahí no quiero hacer la matemática porque la voy a cagar, pero De toda la vida. pues de toda la vida. Yo creo que sobre todo de la secundaria y ya después hacia la prepa, ¿no? De Sí. hecho, ahorita como te decía, inconscientemente me vestí del Cobach, fíjate, como para recordar buenos tiempos. Los dos nos hemos visto pues en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento como personas, como profesionales, como humanos. Y bueno, yo a este vato lo quiero mucho. No sé Igual, si lo puedo igual. decir en cámaras. Sí, aquí todo se vale. Aquí no estamos en la mañanera. Bromance, 100%. Simón. Y pues bueno, a ver, ya nos conocemos pues, desde toda la vida, desde nuestros papás, previos de que naciéramos y luego, pues en general, hemos ido muy de la mano como compas y ahorita como profesionales, pues también. O sea, yo colaboro mucho con él, le mando pacientes, nos referimos pacientes. Es mi médico de cabecera, desde que estaba en la carrera, él es el que nos atiende en la familia y ahora personalmente por andar ahí de Whitezican, pues también he sido ahí su paciente y fui en las redes, fui subiendo todo el tratamiento. ¿Cómo va el hombro, Me salvó de una cirugía. Previo a esto también, no sé si te Y acuerdas. eso que me gusta operar, Eso que me gusta operar. Sí, ya me dijo que si no iba con medicamentos, terapia y todo, me iba a tener que operar el manguito rotador y me salvó el quirófano. Entonces, siempre lo recomiendo mucho. La verdad es alguien de mi suma confianza, tanto como persona, como amigo y como profesional sobre todo. Y gracias por la invitación, No, y, pues, siempre el primero. Y en relación a eso, pues quisiera que tú nos dijeras realmente, ahorita ya nos dijiste que todo, se resume, perdón, dijiste en ortopedia, ¿ya no es traumatología ortopedia o ya? Sí, es que ya como para fines prácticos es una sola palabra que engloba todo. Ok. Pero esa misma palabra tiene temas ahí, ¿no? Muchos pacientes, cuando yo les digo que soy ortopedista, dicen, oh, pues es que tú trabajas nada más con los pies, ¿no? Que pones mangueras y la verga, ¿no? Exactamente. Entonces, o zapato ortopédico, plantillas, todo ese rollo. Y sí lo hacemos, o sea, es parte de nuestro profesiograma. Hay quienes no lo hacen.
Pero ya la traumatología ya se mete en esa parte, porque no somos los únicos que vemos trauma, pues, ¿no? Hay trauma craneoencefálico, hay trauma abdominal, trauma torácico, trauma, pues, hasta psiquiátrico, ¿no? Entonces, creo que había como cierta discrepancia ahí y creo que se llegó a un consenso y solamente se engloba todo en ortopedia, ¿no? Ortopedista o cirujano ortopédico o cirujana ortopédico. Ok. Y específicamente, para que la gente que no sepa qué es lo que tú ves como ortopedista y qué es lo que tú ves en tu alta especialidad. Principalmente todos los que no pudieron hacer lo que querían porque la rodilla. Ajá. Esos, por un lado. Pero ya a grandes rasgos es pues toda la patología del sistema musculoesquelético, o sea, literal el sistema locomotor, o sea, lo que nos hace movernos, que nos hace tener desplazamiento, movimiento, hacer todas las cosas que nos gustan, desde levantarnos en la mañana hasta correr, hasta hacer nuestras actividades, ¿no? Dependiendo también pues, de las capacidades de cada persona, ¿no? Entonces, básicamente vemos huesos, articulaciones, músculos y las patologías ya sean traumáticas o crónicas. Y, bueno, específicamente hay ortopedistas pediatras que se encargan de ver pues en este tema de cosas congénitas o problemas que vienen en el desarrollo pediátrico o en las primeras edades, ¿no? Ahora, por trauma, nomás quisiera que tú también les explicas a la gente, porque creo que mucha gente va a creer que el trauma de la infancia, ¿no? Sí. O los traumas del psicólogo. Estás traumado, güey. Sí, exactamente. O sea, trauma, ¿qué es específicamente? Pues trauma es literal un evento que genera un insulto o una agresión hacia cualquier sistema del cuerpo, ¿no? Puede haber un trauma en el sistema musculoesquelético, puede haber un trauma directo, psiquiátrico, por ejemplo. Entonces, digamos que es como este evento súbito que genera cambios radicales en la persona o en el aparato que se esté afectando, ¿no? De hecho, en España todavía a los ortopedistas, allá sí les dicen trauma o traumatólogo. En México ha cambiado mucho y varía mucho, por ejemplo, en Sonora o en el norte en general me ha pasado que traumatólogo todavía es el ortopedista, ¿no? Okay. Y aquí en esta parte más México, Ciudad de México, más centro, toda esta zona, ubican más al ortopedista. Entonces sí, es como un tema de cambios de región tal vez, o regionalismo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo siempre le digo trauma, o me refiero a ti como trauma, pero porque como que en la parte, como lo llegaba a ver antes, que era traumatología y ortopedia, pues como que te vas al short de lo primero que lees, ¿no? Como neuro, trauma, cardio, sin decir todo la especialidad completa, ¿no? Y en la alta, o sea, en la artroscopía, ¿qué es lo que haces específicamente? Bueno, la artroscopía, aparte que me apasiona eso, es la cirugía de mínima invasión, que de hecho fue descubierta o más bien implementada de primera vez por los japoneses, el doctor Watanabe. Y es literal hacer incisiones pequeñas, meter una cámara y tratar las afecciones articulares por medio de visión, por medio de una cámara. Entonces, digamos que todas las lesiones que están asociadas a articulaciones o a regiones muy pequeñas o que involucran articulaciones en general, pues lo trata la artroscopía. En Estados Unidos se les llama sports medicine. Okay. A mí me gusta mucho decirlo así porque muchas de estas afecciones articulares o de artroscopía pues son lesiones deportivas, ¿no? Comúnmente, me imagino, ¿no? Comúnmente. Pero no todas, supongo. No todas, o sea, hay cambios degenerativos, pero lo que yo hago como artroscopista es más enfocarme en estas lesiones deportivas. Y también hay que dejar en claro que pues, el deporte es simplemente hacer pues, actividad física, ¿no? Ya sea por placer, por gusto o por profesión. Entonces mucha gente presenta este tipo de lesiones y es donde yo entro al quite. Ahorita todos los padeleros, ¿no? Todos los factureros que andan jugando padel. Los padeleros. Sí, fíjate que sí. Aunque hay un montón por ejemplo, del gimnasio o todos los deportes nuevos, ahorita los runners, que es como ya, qué bueno, digo, no digo que esté mal, pero mucha gente pues hace actividades deportivas por moda y no tiene la preparación adecuada, entonces vienen lesiones. Es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees
O sea, es consecuencia, ya nomás como por hacer deporte, que vayan a terminar contigo, como por ejemplo ahorita, hace poquito vi que Ronnie Coleman ya se quedó en silla de ruedas, ¿no? Y pues bueno, todos los que van, supongo que ustedes también ven esta parte de los de fútbol americano, o sea, todos los que son los contusiones y todo este desmadre. O sea, ya es como consecuencia o es más por un tema de que los amateurs terminamos haciendo cosas mal cuando queremos agarrar la bici, correr o lo que sea. Sí, hay estudios, de hecho, pues sí, las lesiones deportivas en los profesionales son un poquito a veces más graves, ¿no? O más específicas. Pero las lesiones en amateurs, pues es más como lesiones pequeñas o tirones o desgarros. Pero pues también, vamos a decirlo así, amateur, pues son estas pacientes que se van a una actividad deportiva y pueden estar así bastante tiempo, pero no llevan un entrenamiento adecuado como llevan toda la preparación, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol hay mecanismos preventivos de entrenamiento para evitar lesiones del ligamento cruzado anterior, por decirlo así, que no lleva a lo mejor, hay un nombre que se les llama, que lo pusieron los gringos, que se llama Weekend Warrior. O guerrero de fin de semana. Ah, ok. Weekend, okay. Ajá, Weekend Warrior. No sé si lo pronuncié. Lo quise pronunciar acá, mamón, pero como el de... no me salió. Como el... Beat. Ajá, dale, haz de cuenta. Sí, o sea, son estos, o somos, ¿no? Porque también me ha tocado ser un Weekend Warrior. Los que hacen deporte el fin de semana, pues, ¿no? Los que se avientan la cascarita y le ponen toda la galleta y le echan todos los kilos y terminan con lesiones culeras, ¿no? O sea, lesiones que no deberían de tener porque podemos editar esta parte, ¿no? Yo creo. ¿No? Que quede todo porque veas que es o sea, la verdad es que y es por lo mismo, pues, o sea, no hay un entrenamiento como lo lleva un deportista profesional que aún por estadística tiene riesgo de presentar lesiones. Pues ahora imagínate el mortal común, ¿no? Entonces creo yo que y ha ido evolucionando, ¿no? Y de la mano de los fisioterapeutas, médicos del deporte y también mucho contenido bueno, que lo puedo llamar así en redes, en internet, etcétera, que te habla sobre cómo hacer bien las actividades deportivas, cómo hacer bien un ejercicio en el gimnasio y cosa que antes, yo me acuerdo cuando estábamos en la prepa, que íbamos pues al gimnasio y mamado, ¿no? Y que levanta la pesa aquí hasta que te explota el bíceps. Me acuerdo que una vez me dijo, no es un entrenador, y yo, ¿qué pedo con este vato? Sí, me acuerdo de ese momento. Así, güey. Entonces, eso ha ido cambiando mucho. Claro que pues estamos ahí batallando un poquito la idiosincrasia de pues yo lo hago así y así me funciona y no me importa o te dijo el entrenador o no sé, ¿no? Entonces creo que se ha ido profesionalizando mucho la parte deportiva amateur. Ok. Y ahorita en relación a todo esto, pues me imagino que gran parte de tu consulta termina en cirugía, ¿no? O sea... Trato de que no. Y eso es algo que siempre les digo a los pacientes, ¿no? O sea, la finalidad es no entrar a quirófano. Y como te dije ahorita, a mí me encanta estar en quirófano, es como mi espacio seguro donde me siento a todo dar, pero es la última instancia, es el último peldaño. Entonces, siempre subir un escalón que viene siendo los medicamentos, cambios de actividad, reposo, fisioterapia, tratamiento conservador, digámoslo así, ¿no? Ponemos esta línea. Cuando ya superamos esa capacidad o el paciente no hay una mejora, claro que hay indicaciones absolutas de cirugía, ¿no? Por ejemplo, tienes roto el ligamento cruzado anterior y aparte tienes una lesión meniscal, es cirugía sí o sí. Si quieres, ¿no? Obviamente, pues tú eres el que firmas al final, sí, ¿no? Pero pues tienes que explicarle al paciente que una lesión como esa tiene un porcentaje a 10 años de presentar artrosis, por ejemplo. Entonces, el paciente, pues, si tú le dices, ok, es que yo me siento bien, doc, ok, pero no tienes ligamento cruzado anterior, aparte tienes una lesión meniscal, entonces eso, pues ya a mí me dice que tu rodilla a lo mejor no va a estar muy bien de aquí a 5 años, ¿no? Y eso va a limitar tus actividades. A lo mejor ahorita tienes 25 y no pasa nada, pero a los 30 a lo mejor va a haber otro deporte nuevo que quieres hacer y no lo puedes hacer porque tienes chingada la rodilla, por ejemplo. Pues sí. Y para ti, por ejemplo, lidiar con gente que constantemente pues, llega con dolor, fracturas o mutilaciones, ¿profesionalmente o personalmente te afecta? O sea, ¿sientes que lidias con estrés por este tipo de situaciones específicamente? Creo que sí es algo... A ver, si he agarrado callo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, definitivamente es algo que no te vuelves insensible, pero obviamente no quieres que tu médico pues entre en estrés, ¿no? Que sepa dominar situaciones de estrés o situaciones que no son placenteras. Entonces, me acuerdo mucho de un paciente hace no mucho tiempo que pues llegó con el tobillo luxado después de aventarse una cascarita de fútbol y llegó con una fractura de las más complejas de tobillo y el tobillo así volteando para un lado, ¿no? Para el norte y el O sea, otro ¿chocó lado contra para el otro sur. cabrón o qué? No, iba corriendo, cae como, hace un paso forzado, se cae, los tacos se atoran en el pasto, su cuerpo gira para un lado y su pie para el otro. Entonces eso hace que se rompa y se salga del lugar. Entonces cuando yo lo veo, pues el pie ya tenía datos de que no estaba circulando bien. Entonces en ese momento tomo la decisión y sí le digo, tengo que acomodarte el tobillo, pero pues lo hago más rápido, ¿no? Pues de lo que a lo mejor el paciente se esperaba. Entonces son ese tipo de cosas donde tomas esa decisión rápido porque sabes que entre más tiempo pase así el paciente, pues más riesgo de todo en general, hasta perder la extremidad. Y al paciente pues obviamente no le gustó mucho el movimiento que hicimos, pero después sintió un alivio tremendo, ¿no? Después de haber puesto otra vez su tobillo en la posición más anatómica, ¿no? Y ya después lo operamos y todo, pero a lo mejor si hubiera tardado media hora más o en lo que lo pasamos a quirófano nada más para acomodar el tobillo, obviamente el paciente tenía ciertos medicamentos para el dolor y todo, pero pues fue algo que hicimos así en el momento. Aquí no ponen morfina, ¿no? Sí hay morfina, o sea, sí se usa. Se usa... Pero cuando llegan urgencias, así que tengo un chingo de dolor, no directamente. ¿qué hacen? No directamente, o sea, tenemos un esquema de manejo del dolor, es parte del protocolo de tratamiento, o sea, que el paciente tenga lo mínimo del dolor o cero dolor, pero no tenemos así como parte del armamento del arsenal morfina. Se usa en quirófano, se usa de forma controlada, se usan otros derivados sintéticos, por ejemplo el fentanilo, buprenorfina, todo, o sea, este tipo de derivados, que cabe mencionar que el fentanilo se usa y se ha usado desde hace mucho tiempo. Sí, ahorita ya más bien es el abuso, ¿no? Es el abuso y también parte de la desinformación. Sí. Porque en realidad, pues, digo, no soy anestesiólogo, pero sé que es parte del arsenal que utilizan los anestesiólogos. No, sí, o sea, yo me acuerdo hace poquito que el año, cabrón, ya no me acuerdo, el año antepasado, ya cumplí 2 años que falleció mi papá. O sea, lo que voy es que justo mi papá, antes de fallecer, pues lo tenían sedado con fentanilo. Y yo me acuerdo de mis tías cómo se pusieron, de que cómo le están poniendo fentanilo, porque pues no asocian, ¿no? O sea, no ubican qué es el fentanilo y nomás lo ven en las noticias ahí acá. Creían que mi papá se iba a poner acá todo modo New Yorker acá. Pero sí, el fentanilo pues es un fármaco a fin de cuentas que ahorita la gente pues lo trae ahí de... La dosis de está en el veneno. Exactamente. O el veneno está en la dosis, perdón. Y ahorita dijiste este vato, que yo supongo que no es el caso más estresante. O sea, ¿qué caso tienes tú presente que digas, la neta, me acuerdo de estos casos o estos casos, a lo mejor son 1 o 2, que digas, esto sí estuvo muy cabrón? O sea, que te estresara. A lo mejor porque estabas muy verde o literal es que a ti te sacara mucho. Estaba verde, definitivamente estaba muy verde. A lo mejor ya entrando en cierta madurez profesional. Es que nadie te prepara pues para la residencia. Nadie te prepara para esa parte de casos extremos que puedes llegar a ver. Y nadie te prepara también para el terror psicológico que puede llegar a hacer eso, ¿no? O sea, la residencia médica la dejo de lado. Pero respondiendo a esa pregunta, me acuerdo de ese caso. ¿Te acuerdas que hubo, pues, el pedo ese que hubo con los guachicoleros? ¿Te acuerdas? Que Sí. Acá en Guanajuato, ¿no? Fue en el Estado de México. No me acuerdo dónde, pero sí me acuerdo de la que explotó, ¿no? Que un chingo de quemados y todo este pedo. Yo creo que porque algunos de esos pacientes nos llegaron allá al hospital. Yo creo que esa fue una de las experiencias más traumáticas y que hasta la fecha sí tengo muy, muy presente, pues, ¿no? O sea, al final las fracturas, pues sí ves cosas muy extremas, lesiones muy severas, pero me acuerdo ver a esos pacientes con esas quemaduras, el olor. O sea, ¿a ti te toca ver quemados? No, pero en ese entonces fue un momento de contingencia, pues, ¿no? Fue...
donde, o sea, todos los hospitales, sobre todo el hospital de trauma de Lomas Verdes y gran hospital, tiene protocolos de trauma colectivo, es decir, o sea, estás preparado para recibir el trauma individual que llega a choque, que llega al área de urgencias, pero también cuando es trauma, pues sí, de masas, ¿no? O sea, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de accidentes masivos, de, no sé, un camionazo, por ejemplo, o en ese momento, pues, ¿no? Esos pacientes que llegaron en helicóptero, o sea, llegaron de respuesta inmediata, pero, pues sí, o sea, casos de quemaduras completas, ¿no? Y solo un cirujano plástico. ¿Y qué haces, no? Entonces, pues todos entramos al quite, todos entramos a quirófano, pero sí fue, me acuerdo de ese momento, me quedo en shock de ver ese paciente que en paz descanse, con la, pues traían como paliacates, una cosa así, pegado, pues, ¿no? De lo que se había quemado. Y, pues así. No voy a llorar ni nada de eso, pero... Pues sí, no, pero ya no puedes, incluso a veces no puedes. A mí me tocó una vez ver un caso, o sea, yo como Nutri nomás porque andaba viendo ahí, pero me tocó más bien, me llevaron a ver cómo se le ponía una parenteral a un paciente con quemadura de 3er grado. Tienen que ponerlo, era una central. Y pues está bien cabrón, sí. Pero eso lo hacía intensivista. Entonces sí me tocó ver, nomás para observar, ¿no? Y sí son casos que dices a la madre, güey. O sea, sí. porque, pues, digo, ahorita que dijiste el olor, yo no tengo presente el olor porque quizá a lo mejor el paciente ya estaba, pues, con tratamientos antisépticos y todo el rollo y ya no olía como ese, pues, carne quemada. Pero sí se me hizo muy impresionante ver una persona con quemaduras de 3er grado. La verdad, no te voy a echar mentira, no me acuerdo ni por qué quemó, o sea, de qué forma eran las quemaduras. Pero sí ya de ver cómo ponen una parenteral central, es impresionante. Mucha aguja, este vuelo va directamente a la arteria. Ahora verlo en una persona quemada, pues está más cabrón. No, y mis respetos, todo el mecanismo de acción, ¿no? En ese momento, o sea, ahí fue donde yo dije, ok, estoy en un hospital bien chingón, ¿no? O sea, pero pues sí, es algo que hasta la fecha sí tengo, o sea, esas imágenes que tienes muy, muy presente. No sé si te ha pasado o si me generó un trauma a mí, ¿no? Pero sí fue algo, pues, bastante... O sea, sí fue un parteaguas, digamos, o son esos casos que sí quedaron bien marcados, ¿no? Obviamente, y va a sonar así medio romántico, pero cada caso que llega a tus manos, pues, es algo importante, ¿no? Siempre. Pero hay casos que sí se quedan así marcados. Oye, y un tema ahí acá como medio morbosón. Porque pues a ti te tocan pues accidentes de todo, ¿no? Y supongo que hay accidentes que ya vienen tan graves, ya sea por el tiempo o por el impacto, en donde te va a tocar hacer una amputación. Y yo creo que mucha gente no visualizamos, por ejemplo, eso sí yo nunca he visto. He visto videos ahí y pues de lo que tú me has contado, pero mucha gente no visualiza cómo es hacer una amputación, ¿no? O sea... Sí. O sea... Pues vamos a poner de un miembro grande que sería pues una extremidad, una pierna. O sea, ¿cómo es el cotorreo? ¿Son sierras? ¿Son ceguetas? O sea, parece, o sea, lo vemos en las películas, ¿no? El torniquete del cinturón y les ponen a morder un palo y así, ¿no? Le dan un trago al vodka. De casi de un machetazo. Y así fue, o sea, o sea, los cirujanos de guerra, de hecho la ortopedia, gran parte de los avances científicos o de los avances tecnológicos que ha tenido la ortopedia en toda la historia, ha sido en la medicina de guerra. O sea, las guerras nos han enseñado a tratar este tipo de lesiones y bueno, una amputación pues sí es una cirugía drástica, pero es una cirugía de salvamento. O sea, hay dos tipos de tratamientos para cuando llega un paciente así con trauma mayor, ¿no? O sea, dividimos a los pacientes cuando son trauma menor o son traumas de baja energía. Para fines prácticos hay cirugía de control de daños, literalmente, y hay algo que se llama, cuando vas a cirugía, que es como de manejo inmediato, ¿no? O sea, hacer el tratamiento definitivo si el estado del paciente lo permite. Pero muchas veces tenemos que hacer control de daños, que es una extremidad que ya no tiene forma de salvarse y que sobre todo compromete la vida del paciente. Pues sí hay que tomar ese tipo de decisiones drásticas en lo personal. No me gusta.
conozco gente que sí lo disfruta, o sea, porque no es nada más así mochar, ¿no? O sea, involucra buscar todas las estructuras nerviosas, vasculares y sobre todo dejar un muñón funcional para poder después colocar una ortesis o una prótesis que nos ayude pues a la finalidad, ¿no? Que es volver a tratar de tener nuestra vida o desplazarnos o hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, pues sí, es traumático. Yo la verdad lo evitaba, o sea, trataba de no entrar a ese tipo de cirugías, pero es inevitable, ¿no? Y lo tienes que hacer perfectamente bien, porque también si no se hace bien, pues el paciente... Y sierras, si se usan sierras, puede ser sierras literal oscilatorias, o hay una que se llama jiggly, que es como un alambre con púas, que lo que hace es... A su madre. Sí, lo mueves así y pues eso es lo que hace el corte nítido a nivel del hueso, ¿no? O sea, y depende mucho de dónde sea la lesión, el tipo de amputación que haces. Si son, por ejemplo, a nivel de extremidad inferior, si son infratuberositarias abajo de la bolita esta que tenemos aquí, si son acá arriba de los epicóndilos femorales, si es desarticulación, es decir, sacar completamente pues, toda la extremidad. Y si pasa, ¿no? Y si tiene que cauterizar las arterias. Se ligan, se empaqueta todo y la idea es tener un colgajo y hacer una cobertura, ¿no? A veces sí se tienen que hacer tipos de amputaciones donde es un corte nítido. Todo depende de cómo le vaya o sea, qué indicación tenga en ese momento el paciente. Oye, a ver, tú y yo que manejamos en esta ciudad, tú más que yo, y que te pasas gran parte de tu día a día en periférico. Varias horas en el tráfico desplazándome de hospital a hospital. Todos creo que tenemos un enemigo en común en esta ciudad, que son los motociclistas, ¿no? Ok. Tengo entendido, no, a lo mejor estoy mal, de que son de los principales casos que llegan de urgencias a un hospital por Sí. temas de trauma. Sí. O sea, ¿tú qué piensas cada vez que estás ahí y que vas viendo, vamos a decir motociclistas quizá principalmente, pero todas estas cosas que tú dices, esta chingadera, este accidente o pues se pudo haber evitado 100%? Sí, es que según yo está prohibido, por ejemplo, en segundo piso que se suban los motociclistas, aquí en el periférico. No sé si va por cilindraje, porque sí me ha tocado ver un chingo de motos grandes. Específicamente en segundo piso, no sé, pero yo he visto, yo digo, puedes hacer un accidente PV, ¿no? Entonces, ¿qué opino? Pues creo que no puedo generalizar porque hay gente y respeto mucho esa parte, o sea, hay una cultura de motociclismo, pero a la vez yo hice mi tesis de lesiones asociadas a los accidentes en moto y bueno, el parque vehicular de motocicletas ha aumentado de forma considerable en 10 años, ¿no? Y esto se debe a múltiples factores, o sea, no estoy diciendo que por sí misma la motocicleta es pues algo inofensivo si se usa de forma correcta. O sea, es un buen transporte, gasta menos gasolina, pero a la vez pues estamos viviendo esa epidemia porque pues no tenemos un buen sistema de transporte público, la gasolina ha ido subiendo cada vez más, el metro está saturado y a cualquier ciudad que vayas pues el transporte público no es lo más eficiente. Tal vez Guadalajara es lo que he visto ahorita que ha mejorado bastante en las ciudades que he estado visitando. Pero en general es un problema, pues, ¿no? Entonces la gente va a buscar alternativas porque tiene que desplazarse de un lugar a otro, de su trabajo a su casa, a las cosas que les gustan hacer. Pero no hay una política pública que se encargue de prevenir y sobre todo concientizar las lesiones que te pueden dar, ¿no? Así como en su tiempo el tabaquismo, que ya se sabe todas las repercusiones que tiene, al final la gente lo va a hacer, pero sabe que si lo hacen puede tener repercusiones. En el motociclismo no. Y no estoy hablando de motos, es más, ni siquiera es motociclismo, ¿no? Es agarrar una moto, subirte y llegar por obra del Espíritu usar la Santo, moto. nada más. Entonces sí, hay mucha imprudencia. Entonces combinas la imprudencia con la ignorancia y haces una combinación, así como las chicas superpoderosas, mortal, ¿no? Y mortal en el mejor de los casos, güey. Porque, pues sí, o sea, pues ya te moriste, ya no hay pedo. Pero quedas con lesiones que le cuestan al sector de salud pública, le cuestan a la familia y generalmente son hombres en edad productiva. Estoy hablando de ahorita más, cada vez más, desde 15 años
40 años, ¿no? Sí, lesiones severas que van a generar secuelas, limitaciones y le van a costar al sector de salud público. Y ahorita, no sé, no conozco los datos, pero gran parte, y me atrevo a decirlo, que gran parte de la saturación de los hospitales públicos son por accidentes en motocicleta. Y es algo que va a seguir pasando, pero ahorita, como no hay políticas públicas que se encarguen de prevenir, entonces eso es una epidemia que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿qué opino o qué siento cuando veo a los motociclistas? Pues la verdad, voy bien precavido, o sea, ojos a 360 grados, viendo nada más para no colisionar con alguno, pues, ¿no? Porque aparte, pues, te metes en un broncón. No, deja tú colisionar, pues los ves. Digo, a mí yo tengo muy presente, creo que una vez hasta te lo conté, no me acuerdo. O sea, me acuerdo una vez, creo que fue el año pasado o antepasado, andaba en Atizapán y venía ¿Qué caminando. andas haciendo una tiza? Allá tenía una morrita. Nomás quería saber. No, pues allá, mi ex. Pero veníamos caminando en una avenida, pues no avenida rápida, pero avenida principal. Sí. Y vemos un cabrón que se da vuelta en un retorno, en un semáforo. Pero esto es 100% verídico. Una moto de 150 de cilindrada, un motorcito, liviana. Motos chiquitas. 5 personas, güey. O sea, 2 adultos. Sí. La mamá con un bebé de meses aquí enfrente. Y en chanclas. Ajá, sí, de hecho, en chanclas. Con comida, venían con comida. Un bebé, un niño y atrás venía otro niño. Imprudencia con ignorancia. Obviamente, las cosas como son, la mamá con una obesidad, el peso de la moto, o sea, no pudo frenar, se fue de paso y lo alcanzó, para su pinche buena suerte, lo alcanzó otra moto, porque donde hubiera sido un carro, los mata a los 5, güey. Pero la moto, que era una moto de cilindrada más grande, a ver si una 1100, le pega directamente a la mamá, así, ¡pac! Salieron volando. ¿Tuviste toda esa acción? Todo yo lo vi así en vivo, güey, a 10 metros. Afortunadamente, nomás porque Dios es grande, ninguno de los niños les pasó nada. Pero la mamá salió, rodó, aterrizó. Como traía al niño aquí, sí, ni las manos metió, güey, así, barrida con la cabeza. Ahí tienes a 3 niños viendo cómo su mamá se está convulsionando. Sí. Tienes a un chingo de gente tratando de evitar de que la señora se ahogue con el broncoaspire con el vómito. Un madrazo de sangre en el charco ahí. A los niños, la acción que me tocó fue, pues a mí y a mi ex, fue de jálate a los niños, vamos a darles agua y como que distráelos. En lo que al papá lo tienes ahí intentando ver qué pedo. Sí, un desmadre. Solamente porque tomaron la decisión de nos vamos a ir todos por comida en la moto, 5 personas, venían con comida no sé qué, ahí está todo desparramado. Que es donde dices, qué pinche negligencia, güey. Sí, o sea, te estás exponiendo a ti, quién sabe si la decisión fue del papá, fue de la mamá, pero conscientemente dijeron nosotros 2 más nuestra familia, ¿no? Digo, obviamente son responsables de sus acciones, ¿no? Pero pues también nosotros como sociedad mexicana y vivir en un sistema o estar bajo un sistema de salud público tan grande, pues también como gobierno tienes la responsabilidad de cuidar de esa forma a las personas. ¿Y cómo los cuidas? Pues informando, haciendo políticas públicas, sancionando a la gente. O sea, si ves una moto así, pues los bajas a todos y pones una multa, ni modo, y no te van a quedar ganas de volver a hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué me estás multando? Porque te puedes morir, güey. Puedes dejar a tus hijos sin mamá, ¿no? Y pues sí, o sea, a lo mejor la gente lo hace porque no tiene otra opción. Pero también como... Es que hago mucho énfasis en parte de la salud pública porque es un problema de salud pública que estamos viviendo. Que no se ha manifestado y no se le ha dado la importancia que requiere. Es una epidemia que estamos viviendo. Y si no actuamos ahí, esto va a seguir pasando, pues, y nos va a seguir costando vidas, va a seguir costando recursos, va a seguir costando saturación de hospitales. No estoy en contra de las motos, para nada. De hecho, pues, los motociclistas a mayor nivel sociocultural, menos riesgo de accidentes. ¿Por qué? Porque pues, muchos llevan cursos, muchos llevan
cierto entrenamiento, están conscientes obviamente de que se pueden dar un madrazo o cómo evitar darse un madrazo, o saben que un madrazo a esa velocidad. ¿Cuál es la diferencia de ir en friega en la moto a ir en friega en el carro? O sea, las dos cosas están mal, ¿no? Ir a exceso de límite de velocidad. Pues el auto tienes una carcasa metálica que te protege, cinturón de seguridad, etcétera. La motocicleta eres tú, Sí. y la energía cinética, ¿no? Y las leyes de Newton y todo ese pedo. A mí, la neta, las motos me gustan, pero me dan un chingo de miedo, la neta. O sea, Yo siempre quise una moto, ¿no? Se me hace cool, se me hace padre, se me hace chingón. Pero ya después de ver un montón de cosas digo, pues no es mi nicho ya, pues, ¿no? O sea, al contrario, mi nicho es tratar a los pacientes que tienen ese tipo de lesiones. no, pues lo del Aldo, no sé si te acuerdas lo que le pasó. Sí, me acuerdo. Pues está cabrón, o sea, para la gente que no es para que sepa, o sea, un compa con todo su equipo de protección, que Así de hecho es. eso segura, pues eso le salvó la Porque vida. esa es la otra parte, ¿no? También la imprudencia no nada más está en los motociclistas, o sea, Sí, también claro. los cochistas, porque así se llaman, pues también les vale madre tanto el ciclista, el peatón, como el de la moto. Sí. Sí, porque este güey, en un semáforo, con todo su equipo, que eso fue lo que le salvó la vida, yo creo. En un semáforo llegó otro cabrón por atrás, que la neta no me acuerdo qué carro era, pero según yo no era un carro ni siquiera tan grande, pero pues al no tener nada, pues traca, güey. Y lo sacó volando y estuvo hospitalizado. Y no voy a dar detalles de su condición de salud porque no sé exactamente qué sé, pero creo que hasta se perforó un riñón y no sé si es un desmadre. Nada más porque pues recibió un impacto directo, ¿no? O sea, yo tuve un accidente en moto también, por andar también jugando al vivo en una cuatrimoto, rodé. Afortunadamente no me golpeé nada, pero estuve muy cerca de meterme un chingazo en la cabeza y la neta le tengo miedo. Sí, claro. Allá también pues no es compa, un conocido ahí, en San Carlos, el que se le vino la moto encima y pues también hospitalizado no sé cuántos meses, Pues es cirugías que plásticas y todo este rollo. Me dan miedo, la neta. Me el mie- gusta. El miedo es parte del instinto de supervivencia. Entonces, pero ¿por qué te da miedo? Porque sabes las consecuencias de lo que puede traer o acarrear una lesión de ese tipo, ¿no? Pero donde tú no, o sea, hay dos formas de cierta manera controlar a la sociedad y es uno, pues meter miedo de lo que te puede llegar a pasar y lo otro es concientizar, pues, ¿no? O sea, parte de ser civilizado, ¿no? O sea, tener una buena dinámica de movilidad. Yo creo que la solución a eso en gran parte pues, es una combinación de educación, políticas públicas y que parte de la inversión al sector salud sea esa prevención, pues, ¿no? Porque se está afectando un sector de la sociedad que, pues, lejos o sea, en lugar de estar hospitalizados, o sea, muchos pueden estar pues, haciendo cosas productivas, ¿no? ¿Y cómo puedes mejorarlo? Pues mejoras el transporte público, pones mejores vías de acceso. No estoy diciendo que va a bajar la gasolina, nada de eso, pero con el hecho de que pongas un buen sistema de transporte público, en gran medida va a mejorar eso. Y otra de las cosas, perdón, que ya para cerrar mi opinión, yo creo que debe de ir también de la mano donde accedes a una motocicleta a fuerzas, tienes que comprar equipo de seguridad, a fuerzas, así a huevo. No nada más casco, porque hay cascos que son chinos o no sé, la calidad bajísima y se rompen nada más de soltarlos, ¿no? Pero que vaya con un equipo de seguridad, ¿no? Y obviamente, pues hacer conciencia de la gente que te puedes dar un madrazo que puede afectar toda tu vida por el hecho de nada más ir por un hot dog a 2-3 cuadras, ¿no? Que eso puede llegar a pasar. No, y eso yo le sumaría que la neta algo que yo le reconozco a los gringos, no sé los europeos, no voy a hablar por ellos, pero aquí te dan licencia de moto, de carro, sin hacer pruebas. Sí. Yo puedo ir ahorita a comprar mañana una moto y sacar mi licencia y ni nadie me hizo ningún Sí, test. sí. La gente no sabe andar en moto, no se sabe las reglas, no se sabe nada. Los ves entre carriles, creen que son, ¿cómo se llama? Bicis, se meten en sentidos contrarios y eso también es gran parte del pedo, ¿no? Y ahorita cambiando ya de tema drásticamente va a dejar a los motociclistas en paz y que el Irving no le estén sumando los oídos. A ver, aquí quiero que tú me contestes 3 preguntas ahí medio morbosillas, pero a ver si es cierto, si no es puro chisme o si sí es verdad. ¿A ti sí te ha tocado ver
negligencias graves Me en voy a un poner hospital. en la posición acá de respuesta de pregunta. Modo serio. Incómoda, modo serio acá. ¿Te ha tocado ver negligencias graves en una cirugía? Es una palabra fuerte. De hecho, también creo que es una palabra desgastada, no, fuera de la pregunta. En la sociedad se usa mucho esa palabra para hacer a veces acusaciones de cosas que no dependen, ¿no? Del médico o de la médica. Me ha tocado ver, no como tal así negligencia, o sea, gracias a Dios, en mi práctica no he visto una cirugía donde alguien literal diga, me voy a chingar a esta persona o voy a hacer esto, pero sí me ha tocado ver mucha conformismo, o sea, no es negligencia como tal, pero sí lo que hay, lo que podemos hacer y ya, o lo que me toca hacer y punto, no más, no menos. Entonces, para mí, o sea, no es negligencia, pero sí es como... Pues O imprudencia, no sé. Pues no tanto así. O sea, es como el conformismo cae hasta en un grado chiquito de negligencia médica. O sea, el conformismo profesional, ¿no? O sea, no ir un poquito más allá, no hacer el esfuerzo mayor. Y yo creo que eso, combinado con la burocracia, también le añade un poquito a esa parte, ¿no? Entonces, no me ha tocado ver, la verdad. O sea, respondiendo a eso, no me ha tocado. Sí, porque luego pues hay muchos chismes en todos lados, ¿no? Como la LP y todo ese pedo, ¿no? Que sí pasa, digo, sí hay mala praxis, hay raza que pues, se adjudica procedimientos que no le tocan y eso va para pues muchos profesionales en general, pues tienes que hacer para lo que estás capacitado, ¿no? Y lo digo porque pues me ha tocado ver en general, lo voy a decir, o sea, por ejemplo, fisioterapeutas que yo respeto mucho a los fisioterapeutas en general y trabajo con muchos de la mano y yo sin ellos mi práctica profesional no estaría completa. Pero también me ha tocado ver tanto los que asumen cuestiones profesionales que no les tocan, donde diagnostican pacientes y les hacen tratamientos que no les... O sea, para empezar, tratamientos, ¿no? O sea, o diagnosticar con ultrasonido, que diagnosticar una lesión, porque para poder diagnosticar una lesión, pues, o tienes que ser un radiólogo especializado o tienes que tener una formación clínica de varios años, de mucho estudio, como para decir, yo soy fisio y te voy a hacer ultrasonido y traes una lesión de ligamento tal y al final resultó ser una lesión catastrófica, ¿no? Que si se hubiera atendido antes hubiera sido mucho más fácil, hubiera tenido menos repercusiones, por ejemplo. Eso para mí es una verdadera negligencia médica. Pues de hecho, sí, ¿no? O como los dentistas que ponen Botox por ejemplo, o hacen bichets y la por madre, ejemplo, ¿no? O sea, cuando te sales de tu rama, lo que yo he visto, o sea, mucha raza se sale de lo que hace por ganar dinero, pues, ¿no? O sea, por agregarle pesos a la cartera, se salen para lo que están capacitados. Y cuando ya mezclas eso, ya estás haciendo algo mal, pues no estás en literal, eso es una negligencia. Sí. Estás saliéndote fuera del script, ¿no? Y es cierto también que, o sea, la otra pregunta era, sobre todo entre cirujanos, porque pues es el área ahorita en el que estamos hablando, que si es una guerra de jerarquías y de egos y que sí. es de bullying y todo este Sí, pedo ahí. no, totalmente, o sea, el ego es imperante, el ego predomina y yo soy el más chingón y yo soy don chingón y todos los demás son unos pendejos. Así, eso existe en nuestro sistema de salud. Me ha tocado también ver en otros países donde existe una formación más cooperativa, es decir, la finalidad o es científica o es académica o es en bienestar del paciente. Y aquí es como el ego. O sea, yo hago esto por mi ego, porque yo soy don chingón, y todos los demás son no valen madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que es gran parte de lo que hace que el sistema de salud mexicano en general, privado o público, no crezca tanto o se mantenga como estancado, ¿no? O sea, yo soy de la idea y gran parte del equipo del que me rodeo, el lema es haz compitas, no compitas, ¿no? Porque no es una competencia, pues, ¿no? O sea, al final cada quien el sol sale para todos, tú haces lo que te toca y lo haces de la forma más excelente, quiero pensar. Pero sí, muchos se enfocan nada más como que en un grupo pequeño y le tiran al otro, le tiran al vecino. Y, o sea, ese ego es lo que hace que a veces o no podamos... De hecho,
Hay un libro que me gusta mucho, que pues, lo recomiendo siempre en general, que se llama Skill, del doctor Christopher Amat, el cirujano ortopedista de los Yankees. Ese libro es buenísimo, 40 principios que todo cirujano, atleta o deportista de alto rendimiento o elite performer debe de llevar para alcanzar la excelencia. Es un librazo, la verdad. Y de los primeros capítulos habla sobre el ego. O sea, cuando tú dejas tu ego de lado y te enfocas, o sea, por ejemplo, ¿no? Si tú sales de una cirugía, bueno, yo en lo personal, cuando salgo de una cirugía, aunque me sienta muy cómodo y me sienta contento con el resultado, siempre busco que mejorar aunque sea así 1 milímetro. Porque eso, o sea, lejos de yo echarme flores y decir, yo soy bien fregón y todo ese pedo, busco saber qué fue lo que no me encantó o lo que puedo mejorar para la siguiente ocasión ser mejor, pues, ¿no? O sea, es una evolución constante. El ego es en gran parte una de las limitantes más grandes que puede haber como cirujano. O sea, lejos de ayudarte o abonar algo positivo. O sea, el ego controlado, obviamente, pues todos tenemos ego, ¿no? O sea, es algo que existe y es necesario. Pero ya pasarte en esa parte o nada más alimentar esa parte de ti, pues no te va a hacer crecer, ¿no? Esa es mi mentalidad. Y la otra pregunta que, a ver, esto se habla mucho y pues tú sí vas a poder responder bajo la realidad. Se dice mucho que los cirujanos, sobre todo cirujanos, traumas, neuros, cardios, plásticos, llegan a ser frecuentemente abducidos por el crimen organizado para realizar prácticas. Y traumatología, pues bueno, o sea, tú y yo que somos de Sonora, que hay mucho, está muy duro ya la malandrinada, pues se dice mucho de que es común de que llegas y órale, pues te toca atender acá a don patrón, Sí. y que no hay nada que hacer al respecto, ¿no? O sea, pues la famosa historia de que todos hemos escuchado hablar de Amado Carrillo y todo esto. Sí, o sea, pues sí, el crimen organizado, pues al final son personas, son humanos. Y sobre todo, pues están en guerra, ¿no? O sea, están en constante guerra, intercambio de, no sé, territorio, lo que sea. Y pues obviamente pues tienen padecimientos asociados a la guerra, ¿no? Que son balas, que son heridas por arma de fuego, proyectiles, etcétera, ¿no? Entonces sí me ha tocado, definitivamente. Es algo para lo que nadie te prepara, pero pues sí fue una experiencia fuerte. Fueron varias, de hecho. Creo que fue estar en el momento tal vez menos indicado o el momento indicado, no sé. Me acuerdo esa vez, guardia a cierto hospital, llega pues el paciente, herida por proyectil de arma de fuego en el antebrazo, proyectil de estos de súper alto calibre con una fractura compleja. Pues para que no le haya volado el brazo, yo creo que una 7.5, yo creo, ¿no? ¿Quién sabe? No, la verdad es que tal vez fue a larga distancia porque sí fue entrada, son un orificio muy pequeño y la salida fue pues más catastrófica. Fue una cirugía retadora, bastante bien, creo que ahí puse a prueba gran parte de la formación como ortopedista en general, o sea, como técnicas avanzadas de cirugía ortopédica para el tratamiento de fracturas, porque también cabe mencionar que dentro de la ortopedia pues es todo un universo donde hay tratamiento para fracturas básico, avanzado, complejo, articular, o te vas para la parte deportiva, que es lo que más hago ahorita. La parte reconstructiva articular, que también hacemos, pero esa parte pues no te prepara porque no es tan predecible, digámoslo así, ¿no? Y me acuerdo esa vez que pues ya había al paciente, lo inmovilicé, hablé con él, te tenemos que operar y todo el rollo. Yo no sabía tanto contexto de él, ¿no? Atiendes al paciente, todo bien, salgo y me dice el guardia en ese momento, me dice, Doc, es que quieren hablar con usted. Se me hizo raro, yo dije, pues ha de ser el familiar, y no, pues me pasan a una habitación por ahí, abren y pues gente armada, todos tácticos, y uno me dice, ¿quieren hablar con usted? Y ya me pasa el teléfono, y ya me dicen, prácticamente ahí se lo encargo, lo que se necesite, no sé qué, y ahí estamos. Y fue como que, a la madre. No era el mero el vato. ¿Quién sabe? O sea, el que llegó, pues... No, o sea, te digo que... Sí. El contexto no, o sea, traté de no... O sea, indagar, ¿no? Hacer el bien sin mirar a quién en ese momento. exactamente. Pues, Sí. no quise indagar ni nada.
Pero pues sí, al final me caí el 20, pues o sea, en el principio yo pensaba que era pues alguien que había tenido una lesión en general, de, no sé, fuego cruzado, iba pasando, no sé, o sea, no entré tanto en detalle en ese momento. Y es lo que, pues sí, nadie te prepara para, pero es la situación que estamos viviendo en México. Y me imagino que gente como tú y más, el hacer bien su trabajo los expone a la recurrencia de que los buscan, ¿no? Sí, porque pues a partir de él, que afortunadamente le fue muy bien, digo, mucha gente critica esta parte del juramento hipocrático. O sea, yo sí me lo tomé muy en serio en su momento, o sea, ¿no? Como buscar hacer el bien, ¿no? A las Pues personas. juzgamos, ¿no? Escuchamos, no juzgamos. Exactamente. Y creo que gran parte de eso pues fue, pues sí, hacer lo mejor posible. Yo no te digo, no sabía tanto contexto hasta que ya después me ponen así, hey, viene con nosotros, ¿no? Y pues ahí sí entró una presión muy grande. Y te digo, todo salió excelentemente bien y pues fue un reto, ¿no? Para mí es algo que pues no, ni estaba preparado ni mucho menos. También ponte en el contexto donde digas que no o te eches para atrás o ¿sabes cómo? O sea, ¿qué haces? No, pues no. No, o sea, pues, Como Peña Nieto, ¿y tú qué hubieras hecho? no, sí. A ver, yo soy el primero que hubiera dicho, no, güey, pues eso, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y listo, ¿no? Chucara tú, man. O sea, lamentablemente, digo, aquí no me consta nada, solamente, digo, es como lo que pasó de, entre comillas, se supone que pues todo el equipo médico que operó a Amado Carrillo, después de ahí, Sí. tracas, ¿no? Entonces, Sí, pues, sí, uno hace chamba y al final, pues, uno no sabe cómo va a pasar. exactamente. O sea, si no haces las cosas o si las haces, no sabes cuál va a ser el desenlace, ¿no? Sí, y yo creo que también en ese tema, pues mucha gente ni siquiera se da cuenta. ¿A quién atiende? No sé. Y en relación a eso, que a lo mejor, digo, punto y aparte, pero a veces me imagino que te ha tocado tener que hacer una chamba en situaciones medio precarias. O sea, me refiero, te ha tocado hacer cirugía sin los insumos que tú sabías que requerías y haces lo mejor que puedes o no has tenido esa experiencia. Sí, la he vivido, por supuesto que sí. Sobre todo en el servicio social, ¿no? Cuando parte de la formación médica, pues son tus años de escuela de licenciatura en medicina, luego pasas por el proceso de internado y luego pasas a la parte del servicio social. Que para mí, la neta, el servicio social es un invento del gobierno para poder solventar la falta, o más bien las pocas ganas que tienen de tener cobertura en zonas donde requieren médicos o médicas, por ejemplo. O sea, eso es lo que en su momento fue muy bueno, porque no había tanta demanda, pero ahorita se abusa de ese servicio social, pues para llevar médicas y médicos que no tienen ni idea de a dónde van, y aparte el gobierno no le cuesta, pues, ¿no? Y en situaciones precarias, con pocos insumos, o sea, sobre todo en el área rural es donde más vi esas carencias, ¿no? Donde no tener tanques de oxígeno, mascarillas, medicamento muy básico, ¿no? Y gente que al final tiene las mismas necesidades, ¿no? O a veces hasta más. Pero ahorita te tocó hacer cirugía de algo. No, pero por ejemplo, ¿no? No tener suturas pues para una herida, así de simple. O no tener oxígeno cuando alguien lo necesitara. Y hablando pues del sistema de salud público, pues sí estás limitado en recursos y sí hay muy puntualizado lo que vas a utilizar, pero también de cierta forma te ayuda a eficientizar los recursos. O sea, tener mayor conciencia de que al tener recursos limitados, tal vez cuidas más. Bueno, esa es mi mentalidad, pues no puedo decir que todos piensen igual. Y tú que, por ejemplo, operas pues, de los mejores hospitales del país en el área tanto pública como privada, y das consulta también en ambas. ¿Qué diferencias más significativas es lo que puedes mencionar tú entre la atención en el nivel público y la atención en el nivel privado? Pues volviendo al tema de los recursos, creo que en la institución privada, si quieres, porque no todos, ¿no? Vas a la vanguardia. O sea, lo más nuevo, que no significa también que sea lo mejor a veces. Pero, por ejemplo, la cirugía robótica o los implantes más novedosos o las técnicas más nuevas. Y te digo, no por nuevo quiere decir que sea a veces lo mejor, pero sí, por ejemplo, técnicas de mínima invasión, cirugía más avanzada, la puedes tener más en un sistema privado. Creo que esa sí es una motivación más grande, pero a la vez
sea, para a lo mejor quien está solo en la medicina privada, pues no te das cuenta, ¿no? Pero también puede llegar a ser una frustración al saber que no puedes ofrecer lo mismo en el área pública, por ejemplo. O sea, tú sí dirías, si tienes la posibilidad económica de, además de tener una cobertura quizá por tu trabajo de IMSS, ISSSTE, y poder solventar un seguro de gastos médicos mayores. O sea, sí paga el seguro de gastos médicos mayores. Definitivamente. O sea, meramente en la área traumatológica me imagino. Sí, no. O sea, si puedes, hazte un seguro de gastos médicos ya, ahorita. Me contactas, yo te lo vendo. Sí, pero ya, no la pienses. Si tenías pensado comprarte la nueva Nintendo Switch, no la compres, cómprate el nuevo seguro, el seguro de gastos médicos, la verdad. O sea, lo necesitamos. El sistema de salud público va en decadencia, no... A ver, no por... La población está creciendo demasiado y no hay un enfoque. O sea, el gobierno está metiendo más pacientes con la misma infraestructura y menos capacidad de atención. Porque menos especialistas, o sea, la misma frustración que provoca estar en un sistema público donde hay carencias te hace a veces huir, ¿no? Dices, no puedo hacer lo mejor, me siento atado de manos, te vas. Y ahorita, pues, a ver, a irle dando un poquito de cierre. A ver, ya de una forma ahora menos intensa. ¿Qué experiencia que has visto tú que digas, ¿cómo chingados pasó esto? O sea, que te llegue un paciente Ajá. y que tú al momento que lo veas, no sé, ¿qué me puedes contar que hayas visto? Que dices, ¿cómo chingados? Así como cuando yo una vez me topé a una vaca arriba de un árbol, que dices, ¿cómo chingados llegó una vaca ¿Cómo arriba llegó de un esto árbol? ahí? Sí. O sea, ¿qué me puedes decir tú en una situación médica, bueno, traumatológica que has visto? Va mucho de la mano con el machismo, yo creo, o la cultura de aguantarnos, ¿no? Los hombres, las mujeres, si les duele algo, rápido van con el doctor. Esa es una cultura, o sea, lo veo en mis pacientes que, no sé, les pasa algo y luego van con el doctor a atenderse o vienen conmigo, es que me empezó a doler la rodilla y nosotros podemos dejar pasar 10 años. No todos, ¿no? Pero eso, ¿no? De que cómo lograste llegar aquí teniendo este tipo de lesiones, ¿no? O, digo, mucha gente se adapta, mucha gente por ignorancia, pero, o sea, no tengo un caso así puntual para decirte cómo esta vaca llegó arriba del árbol, pero sí me ha tocado ver que la raza se aguanta, pues, ¿no? O se toma muchas pastillas, o, volviendo al tema a veces tienen el temor de venir conmigo como ortopedista porque piensan que luego cuchillo, ¿no? O luego quirófano. Entonces van con alternativas y yo creo que es eso. Cuando van, por ejemplo, me ha tocado esos casos que fueron con el huesero antes. Que el huesero... Sí, está muy lejos del micrófono. Es el huesero no es una ciencia, es algo cultural, pero también se abusa, pues, ¿no? O sea, por la misma cultura. Van primero con el huesero, les acomoda el hueso y luego al rato ves pues la pierna toda hinchada, toda llena de ámpulas y flictenas. Oye, en la segunda, obviamente tiene que haber segundo o tercer episodio, pero hay que ser uno de reacciones o sea, que estés viendo ahí. Porque ahí en TikTok me aparece un chingo de lesiones. No, un chingo de videos tanto de quiroprácticos, entre comillas, muy profesionales en Estados Unidos, pero también de hueseros. O sea, así de... Sí. El otro día está viendo uno de una viejita que la tenían así como que colgada y la levantaban tantito y ahí como que la estaban ahorcando y como que entre que se iba y no se iba. Y otra, pues, o sea, le estaban haciendo así de que jalones, supone que alineación de columna, ¿no? Sí. Pero hay que hacer uno para que veas... A ver, ¿tú qué opinas? A ver, sí, pues es que me ha tocado raza que llega, no, es que ya me acomodaron el menisco y que ya me arreglaron el ligamento y me sobaron ahí. O sea, entiendo que esa es parte de la cultura, idiosincrasia y todo, pero también la misma gente que hace eso, no sé qué está en su mente que dice, no, pues yo estoy salvando esta rodilla, ¿no? Porque le moví ahí y al final lo dejaste más jodido, pues, por ejemplo. Esa es la vaca que llegó al árbol, por ejemplo. Yo reconozco que a la mala, afortunadamente, tengo un chingo de suerte. La verdad es que a mí me sorprende cómo de los golpes que me ha dado en la vida nunca me he fracturado para bien. Pero yo reconozco que he sido muy imprudente en muchas cosas. Sí, viste ese, no sé si fue artículo, fue como un comentario ahí de la gente que se ha fracturado
como que es más sensible a la vida o algo así, ¿no? No sé si, o sea, como que tiene No más sé. capacidad de resiliencia y sí, Ah, sí. coincido un poquito en eso, o sea, la gente que ha tenido una fractura pasa por un dolor que yo jamás he sentido, por ejemplo, jamás, Entonces tampoco nunca te has fracturado nada. jamás. Pero me había dado unos buenos trancazos y sí, una vez me atropellaron y esa luego te la cuento, pero ya te la sabes esa, ¿no? Ah, en la bici. En la bici. En Guadalajara, ¿no? Sí, Guadalajara, es cierto. Fue un camión acá que se pasó el rojo y terminé tirado ahí. Y lo que más me dolió no fueron los trancazos, fue la gente que La humillación. no me ayudó, pues, o sea, estaba tirado ahí y en general, la gente me pasaba por encima, así. Yo estaba ahí y así, y yo ahí tirado, ¿no? Yo estaba pensando, me acordé del chiste de Carlos Vallarta, que sabe que es de blancos atropellar y de morenos ser atropellado. Exactamente. ¿Qué pasó? Pero Morenazo del pie. es que yo me acuerdo cuando andaba de skater, o sea, me atravesé yo tuve la culpa, me crucé la calle Ujú, y me agarró un bocho o así de que en esta rodilla Ujú. y aterricé con la otra. Pero como fue mi culpa, Y te estás aguantando el dolor. no, pero pues obviamente llegué a mi casa, no dije nada, porque la consecuencia de decir me acaba de atropellar un bocho y me pegó en la rodilla era que la patineta Marchebú. Puta. Y como en mi casa era ¿cómo se llama? Una farmacia por todos Urgencia. por todos los de mi papá. Pues me tomé el medicamento y no hice ni madre. Y ahorita me truena la rodilla. Ah, pues bueno, ya para terminar, a ver, todo lo que nos has contado, pues realmente está bastante interesante en muchos aspectos. Por supuesto que hay mucho más que hablar y va a haber más episodios aquí juntos. En este momento, de lo que hablamos, accidentes, imprudencias, seguros de gastos médicos, si pudieras darle ahorita un consejo brutalmente honesto a una persona para evitar caer en consulta contigo, Ujú. ¿qué le podrías decir o sea, de lo que tú ves recurrentemente, qué consejo podrías dar ahorita? No practicar una actividad deportiva sin el entrenamiento previamente establecido o sin una preparación previa. O sea, no te metas a alguna actividad, por ejemplo, voy a correr un maratón o voy a hacer una carrera de 10 kilómetros sin tener un entrenamiento previo, ¿no? O sea, Técnica, ¿no? es técnica, exactamente. Buscar técnica, buscar herramientas, buscar fortalecimiento, o sea, hacer una evaluación, pues para prevenir las lesiones que puedan hacer que ese sueño que quieres tener no lo logres, por ejemplo. Si duele y truena la rodilla, busca a tu ortopedista de confianza. Ese es como Y si me duele, me truena, pero no me duele. si truena y no duelen, casi no hay tanta bronca, pero siempre ve con el ortopedista. Ok, sí, porque a mí me truena la rodilla, pero no me duele. Y otra de las cosas también, o sea, si tu fisioterapeuta te diagnostica, te inyecta y te hace procedimientos invasivos, aguas, aguas. Si tu médico no está certificado, aguas también. Bueno, ¿No? por ejemplo. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno, y sí, lo mencionas. Y seguro gastos médicos, esa es la más importante de todas, porque el sistema de salud público está valiendo gorro ahorita. Ahorita no vamos a mencionar ningún seguro hasta que nos patrocinen. No, ninguno, pero, Yo les vendo el que quieran, pero vivir es increíble. pero patrocinarlo. Pues, pero mira, No, o sea, es el que yo... no, yo no me quiero meter en broncas con Belinda, entonces, no. sí, porque a lo no seas mejor gato, ya está aquí de investigar. no Sí. seas gato. Ya dejé de tomar a Perol y ya. La camisetita del oro piano. Sí, estoy seguro. ya me voy a quitar mis zapatitos de europeana porque ahora ya me da voz. Pero bueno, Eric, pues muchas gracias por estar. Próximamente lo volveremos a tener. Vamos a ponerlo de las reacciones de los videos. Pues muchas gracias por venir.